Nivelación de química, tabla periódica y nomenclatura. En este video vamos a realizar un breve repaso sobre los temas que se estudiaron en la clase pasada y a su vez estudiaremos sobre la tabla periódica de los elementos y la nomenclatura. Recuerden que esto es un curso de nivelación para la maestría de enseñanzas en las ciencias. Por lo tanto, el nivel que se va a presentar en esta clase no va a ser el más avanzado, lo que se pretende es dar generalidades y conceptos para poder recordar los temas vistos con anterioridad. El contenido de esta clase va a ser la siguiente. Primero vamos a ver el resumen de la clase anterior. Luego vamos a hablar sobre la tabla periódica. Vamos a hablar generalidades, en qué consiste la tabla periódica, y después vamos a hablar sobre la nomenclatura. En la clase anterior estudiamos los conceptos de espacio, masa, tiempo, materia, energía. Posteriormente vimos la definición de química y también hablamos sobre la formación atómica. El primer concepto que estudiamos la clase pasada fue el del espacio, y lo definimos como el lugar donde se encuentran los objetos y en el que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativas. Es habitualmente concebido con 3 dimensiones. Además, hablamos de que es un concepto que ha sido ampliamente estudiado y ha involucrado a grandes pensadores y científicos de la humanidad como son Kant, Einstein, Newton, Leibniz, Poincaré y Gauss, entre otros. La unidad para el espacio en el Sistema Internacional de Unidades es el metro. Continuamos con el tiempo, que es una magnitud con que se mide la duración o separación de acontecimientos. Aquí, la unidad para el tiempo en el Sistema Internacional de Unidades es el segundo. Después definimos la masa como aquella magnitud y propiedad fundamental de la materia que expresa inercia o resistencia al cambio del movimiento de un cuerpo. La unidad fundamental para la masa es el kilogramo. Y continuamos con el concepto de energía, donde dijimos que la energía era la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. Podemos hablar de una división de la energía en mecánica, cuando hablamos de energía cinética y potencial; electromagnetismo, energía radiante, calórica, potencial eléctrico; termodinámica, interna, térmica. La siguiente definición que teníamos que tener en cuenta es la de materia, y la definimos como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee energía y tiene cambios en el tiempo. Los estados de la materia son los siguientes: sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, condensado de Fermi y supersólido. Aquí vamos a ver un ejemplo entre los 3 estados sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se llama el paso entre sólido y líquido? Lo llamamos fusión o derretimiento. Entre líquido y sólido, solidificación. Entre sólido y gas, sublimación. Entre gas y sólido es cristalización. Entre líquido y gas, vaporización, y gas líquido, ebullición. Luego de todo esto definimos lo que es la química, y decimos que la química es aquella ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Ahora vamos a hablar también de la formación atómica, otro punto que tocamos en la clase anterior. Dijimos que en el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas de las investigaciones científicas apoyaron el concepto de atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas de elementos y compuestos. En 1808, un científico inglés, el profesor John Dalton, el que está en la pantalla derecha, al lado derecho de su pantalla, formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamó átomos. El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el concepto de Demócrito. La primera hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de los demás elementos.
Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos. Es más, tampoco tenía idea de cómo era un átomo. La segunda hipótesis de Dalton confirma otra importante ley, la ley de las proporciones múltiples. Según esta ley, si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. La tercera hipótesis es una forma de enunciar la ley de la conservación de la masa, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye, debido a que la materia está formada por átomos que no cambian en una reacción química. Se concluye que la masa también se debe conservar. La brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas: electrones, protones y neutrones. Ahora vamos a hablar del electrón. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar sobre este fenómeno, se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores, como consta en la figura que tienen a la derecha. Consta de un tubo de vidrio del cual se ha evacuado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa, llamada cátodo, emite un rayo invisible. Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva, llamada ánodo, que atraviesa por una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza el extremo, cubierto de una manera especial, produce una fuente fluorescente o luz brillante. De acuerdo con la teoría electromagnética, un cuerpo cargado en movimiento se comporta como un imán y puede interactuar con los campos magnéticos y eléctricos que atraviesa. Debido a que los campos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos con la placa con carga negativa, debe consistir en partículas con carga negativa. Actualmente, esas partículas con carga negativa se conocen como electrones. El físico inglés Joseph John Thomson, el que está al lado izquierdo en sus pantallas, utilizó un tubo de rayos catódicos como el que está al lado derecho de sus pantallas y su conocimiento de la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa del electrón. El número que obtuvo fue de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs por gramo. Más adelante, entre 1908 y 1917, Millikan llevó a cabo una serie de experimentos para medir la carga del electrón con gran precisión. Su trabajo demostró que la carga de cada electrón era exactamente la misma. En su experimento, Millikan analizó el movimiento de minúsculas gotas de aceite que adquirían carga estática a partir de los iones del aire. Suspendía en el aire las gotas cargadas mediante la aplicación de un campo eléctrico y seguía su movimiento con un microscopio, como ustedes pueden observar en la figura al lado derecho de sus pantallas. Al aplicar sus conocimientos sobre electrostática, Millikan encontró que la carga de un electrón es menos 1,6022 por 10 a la menos 19 coulombs. A partir de esos datos calculó la masa del electrón y obtuvo que era igual a 9.10 por 10 a la menos 28 gramos, que es un valor de masa extremadamente pequeño. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que estos emitieran unos rayos desconocidos. Estos rayos muy enérgicos eran capaces de atravesar la materia, oscurecían las placas fotográficas, incluso cubiertas, y producían fluorescencia en algunas sustancias. Debido a que estos rayos no eran desviados de su trayectoria por un imán, no estaban constituidos por partículas con carga, como los rayos catódicos. Röntgen les dio el nombre de rayos X por su naturaleza desconocida. La desintegración o descomposición de las sustancias radiactivas como el uranio producen tres tipos de rayos diferentes. Dos de estos rayos son desviados de su trayectoria por placas metálicas con cargas opuestas. Los rayos alfa constan de partículas cargadas positivamente, llamadas partículas alfa, que se apartan de la placa con carga positiva. Los rayos beta o partículas beta son electrones y se alejan de la placa con carga negativa. Un tercer tipo de radiación consta de rayos de alta energía, los rayos gamma. Al igual que los rayos X, los rayos gamma no presentan carga y no les afecta un campo externo. En 1910, un físico neozelandés, Ernest Rutherford, quien estudió con Thomson en la Universidad de Cambridge,
Utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos. Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y otros metales, como blanco de partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva, como ustedes pueden observar en la imagen que está a la derecha de sus pantallas. Ellos observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, o bien con una ligera desviación. De vez en cuando, algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con gran ángulo. En algunos casos las partículas alfa regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radiactiva. Este fue el descubrimiento más sorprendente, ya que según el modelo de Thomson, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaría que las partículas alfa atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. El comentario de Rutherford sobre este descubrimiento fue el siguiente: resultó tan increíble como si estuviera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted. Tiempo después, Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión de partículas alfa utilizando su nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ninguna desviación. Rutherford propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo, que llamó núcleo. Cuando una partícula alfa pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, lo que originaba una gran desviación. Más aún, cuando una partícula alfa incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión tan grande que su trayectoria se invertiría por completo. Las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el nombre de protones. En otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones y que su masa es de 1.67262 por 10 a la menos 24 gramos, aproximadamente 1840 veces la masa de las partículas con carga negativa, los electrones. El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contenía solamente un protón y que el átomo de helio contenía 2 protones. Por tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser 2:1. Sin embargo, en realidad la relación es 4:1. Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo, hecho que el físico inglés James Chadwick probó en 1932. Cuando Chadwick bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas alfa, el metal emitió una radiación de muy alta energía similar a los rayos gamma. Experimentos posteriores demostraron que esos rayos realmente constan de un tercer tipo de partículas subatómicas que Chadwick llamó neutrones, debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras, con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. El misterio de la relación de las masas ahora podría explicarse. En esta tabla podemos ver un resumen de la masa y carga de las partículas subatómicas, del electrón, el protón y el neutrón. Para el electrón se han obtenido valores más exactos para la masa que los valores encontrados por Millikan. Después se introdujo el modelo atómico de Bohr. Es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de unos postulados. Dado que la cuantización de momento es introducida de forma adecuada, el modelo puede considerarse translacional en cuanto que se ubica entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Este modelo fue propuesto en 1913 por Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos problemas que han ignorados por el modelo previo de Rutherford. Además, este modelo incorporaba ideas tomadas por el efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein. En el siglo XIX, los científicos buscaban la clasificación para los elementos, no solo con el objeto de facilitar el conocimiento de sus propiedades, sino, y más importante, para facilitar las investigaciones y los avances en el conocimiento. El descubrimiento de una gran cantidad de elementos y el estudio de sus propiedades puso de manifiesto las semejanzas que había entre algunos de ellos. Para entender el proceso de cómo se clasificaron todos estos elementos, vamos a estudiar el siguiente ejemplo. Suponga que tienes diferentes frutas, por ejemplo, mandarinas, manzanas, uvas, plátanos, ciruelas y limones. Ahora clasifícalas. ¿Cómo lo harías? Tal vez las clasificarías por el tamaño, o tal vez por el color, o el sabor, y así seguirías organizándolas. Te darías cuenta que existen varias posibilidades de clasificación según el criterio que se use. Pero ahora imagina que cada fruta corresponde a un elemento. Aquí tendrías que agruparlos no solo por su color o su sabor,
sino por sus propiedades. Algo similar realizaron los antiguos científicos para clasificar los elementos en lo que hoy conocemos la tabla periódica. Definimos la tabla periódica como una disposición de los elementos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, que es el número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con su comportamiento similar en la misma columna. En palabras de Theodor Benfey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química. Dmitri Mendeleev, quien está en la pantalla en su lado izquierdo, publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas de las propiedades de los elementos, que entonces eran conocidos. Al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, quien está a la derecha en su pantalla, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de los elementos entonces conocidos que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. Los postulados de Mendeleev fueron: si se ordenan los elementos según sus pesos atómicos, estos muestran una evidente periodicidad. La colocación de los elementos en orden a sus pesos atómicos corresponden a su valencia. Los elementos más difundidos en la naturaleza son los de peso atómico más pequeño. Estos elementos poseen propiedades bien definidas. El valor del peso atómico caracteriza un elemento y permite predecir sus propiedades. ¿Qué ventajas y defectos tiene el sistema Mendeleev? Entre las ventajas tenemos lo siguiente: corrigió los pesos atómicos y las valencias de algunos elementos, que no tenían lugar en su tabla, tal como eran considerados hasta entonces. Señaló las propiedades de algunos elementos desconocidos, entre ellos 3 a los que llamó ecaboro, ecaluminio y ecasilicio. En 1894, William Ramsay descubrió un gas al que denominó argón. Este es un monoatómico, no presenta reacciones químicas y carecía de un lugar en la tabla. Inmediatamente propuso que debían existir otros gases de propiedades similares y que todos juntos formarían un grupo. En efecto, poco después descubrieron los otros gases nobles y se les asignó el grupo cero. En cuanto a las desventajas, podemos decir que no tiene un lugar fijo para el hidrógeno. Destaca una sola valencia. El conjunto de elementos con el nombre de tierras raras o escasas no tiene ubicación en la tabla, o bien se ponen todos juntos en el mismo lugar como si fuera un solo elemento, lo cual no es cierto. No había explicación posible al hecho de que unos periodos contaran con de 8 elementos y otro de 18 y otro de 32 y así sucesivamente. La distribución de los elementos no está siempre en orden creciente de su peso atómico. La tabla periódica moderna, la que ustedes ven en este momento en la pantalla, que es del año 2018, la última actualización, consta de 7 periodos y 8 grupos. Al periodo es aquella franja horizontal, las cuales ustedes pueden ver que está numerada del 1 al 7 en forma descendente, y los grupos cada franja vertical, los cuales van a ser numerados en forma de izquierda a derecha. Y la familia es aquel grupo de elementos que tienen propiedades semejantes. En el siglo pasado, se descubrió que las propiedades de los elementos no son función periódica de los pesos atómicos, sino que varían periódicamente con sus números atómicos o carga nuclear. He aquí la verdadera ley periódica moderna, por lo cual se rige un nuevo sistema. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Modernamente, el sistema periódico se representa alargándolo en sentido horizontal, lo suficiente para que los periodos de 18 elementos formen una sola especie. Este sistema periódico largo, o sea, lo que conocemos la clasificación de Werner, es el más aceptado ya que permite apreciar más fácilmente la periodicidad de las propiedades de los elementos. Los elementos en la vida diaria, denominados también elementos de la vida o bioelementos, están presentes en todos los seres vivos. De todos los elementos de la tabla periódica, solo unos 25 son componentes de los seres vivos. Esto confirma la idea de que la vida se ha desarrollado sobre unos elementos concretos, que poseen unas propiedades físico-químicas idóneas con los procesos químicos que se desarrollan en los seres vivos. Estos bioelementos los vamos a relacionar en 3 categorías. La primera, bioelementos primarios o principales, que son aquellos elementos mayoritarios de la materia viva,
constituyen el 95% de la masa total. Estos elementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Bioelementos secundarios son el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, sodio, potasio y cloro. Los encontramos formando parte de todos los seres vivos y en una proporción del 4.5%. Y tenemos la tercera, que son los oligoelementos. Son aquellos elementos químicos que se encuentran presentes en forma residual. Son muy escasos o están en pequeñísimas cantidades. En los seres vivos se han aislado unos 60 oligoelementos, pero solamente 14 de ellos pueden considerarse comunes para casi todos, y estos son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, molibdeno y estaño. Ahora, volviendo nuevamente a la tabla periódica, vamos a hablar de las propiedades periódicas de los elementos. Son propiedades periódicas de los elementos las que se desprenden de los electrones de cada valencia. Por ejemplo, empezamos con lo que es el radio atómico. Es la distancia de los electrones más externos al núcleo. La afinidad electrónica es la energía desprendida por un ion gaseoso que recibe un electrón y pasa a átomos gaseosos. Elementos electropositivos son aquellos que tienen tendencia a perder electrones transformándose en cationes. A ese grupo se le pertenecen los metales. Elementos electronegativos son los que toman con facilidad electrones transformándose en aniones. A este grupo pertenecen los metaloides. Los elementos más electropositivos están situados en la parte izquierda del sistema periódico. Son los llamados elementos alcalinos. A medida que se avanza en cada periodo hacia la derecha, va disminuyendo el carácter electropositivo, llegándose finalmente a los halógenos, de fuerte carácter electronegativo. Aquí también podemos ver en esta diapositiva la tabla periódica al lado izquierdo y las propiedades de esos elementos al lado derecho, en forma de diagrama. Entonces vemos cómo aumenta el radio atómico a medida que aumenta el periodo, la afinidad electrónica y la energía de ionización aumentan de izquierda a derecha y también la energía de ionización y afinidad electrónica aumentan de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Como podemos observar, aquí el elemento del hierro está de mayor tamaño. ¿Por qué? Lo que están mirando aquí es una guía para poder entender todas las propiedades de la tabla periódica. Por ejemplo, aquí vemos el símbolo químico, el nombre, la configuración, la masa atómica, el número másico del isótopo más estable, la primera energía de ionización, estados de oxidación, número atómico, electronegatividad. Cada elemento de la tabla periódica va a encontrar usted estas propiedades. Y los colores es dependiendo si son metales alcalinos, si son metales, si son halógenos y otros. Cuando estudiamos la lluvia ácida, sabemos que se origina por una reacción química en algunos óxidos como el dióxido de azufre y el de nitrógeno, cuando son liberados en el aire y entran en contacto con el agua. Estas sustancias pueden subir muy alto en la atmósfera, donde se mezclan y reaccionan con el agua para formar contaminantes más ácidos que en conjunto reciben el nombre de lluvia ácida. Las actividades humanas son la principal causa de la lluvia ácida, generando dichos gases en la atmósfera. Durante las últimas décadas, los humanos han lanzado diferentes productos químicos al aire, cambiando y alterando la mezcla de gases en la atmósfera. Las plantas de energía liberan la mayor parte de dióxido de azufre y en gran parte de los dióxidos de nitrógeno que se producen cuando se queman combustibles fósiles como el carbón. Además, los gases que emanan los automóviles, camiones, buses, liberan óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre en el aire. ¿Por qué hay lluvia ácida? ¿Por qué ese ejemplo? Porque primero queremos hacer conciencia del daño que estamos haciendo al medio ambiente, ¿sí? Y segundo, porque como estamos mencionando, esta lluvia ácida es producida por algunas reacciones químicas, que son el dióxido de azufre y también el de nitrógeno. Entonces lo que queremos explicar ahorita es cómo se pueden nombrar esos compuestos, porque sabemos que al hablar de una reacción química no vamos a hablar solamente de un elemento, ¿sí? Vamos a hablar de varios elementos. Entonces, a lo que vamos a entrar ahora es a la nomenclatura. Cuando la química era una ciencia muy joven y el número de compuestos conocidos era pequeño, era posible demorar todos sus nombres. Muchos nombres se derivaban de su aspecto físico, de sus propiedades, de su origen o de sus aplicaciones. Por ejemplo, leche magnesia,
gas hilarante, piedra caliza, lejía, etc. En actualidad, el número de compuestos conocidos sobrepasa los 13 millones. Por fortuna para nosotros, no es necesario memorizarlos. A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias. Las reglas compuestas son aceptadas a nivel mundial, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. El aprendizaje de estas reglas en el momento actual proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza en el estudio de la química. Para poder nombrar estas sustancias utilizamos la nomenclatura, y es un conjunto de reglas y o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos. Estas reglas son establecidas por la UPAC, por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, traducida al español. La UPAC fue fundada en 1919 por químicos, tanto de la industria como de las universidades, que reconocieron la necesidad de establecer reglas y estándares globales en la simbiología y protocolos operacionales de la química. La normalización de masas, medidas, nombres y símbolos es esencial para el éxito continuo de la empresa científica y para el desarrollo y crecimiento del comercio internacional. Entonces, existen tres tipos de nomenclatura, y de las cuales son las siguientes: la sistemática, la tradicional y la stock. Tradicional. En este sistema se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos, oso, que indica el de menor valencia, e ico para la mayor valencia. En los óxidos que el metal actúa con una sola valencia, se antepone la palabra óxido al nombre del metal. Por ejemplo, Na2 0, o sea, sodio con oxígeno, óxido de sodio. En los actúan dos valencias, tenemos el ejemplo de óxido ferroso y óxido férrico. La sistemática es la más moderna y fue establecida por la UPAC. Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar los compuestos usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en la molécula. En la tabla que vemos al lado izquierdo de la presentación, vemos los prefijos griegos y el número de átomos. Y entonces decimos que se nombran los elementos con el prefijo correspondiente al número de átomos que haya en la fórmula. Por ejemplo, tribromuro de cromo, porque vemos el prefijo tri del bromo, y monóxido de carbono. El sistema stock consiste en nombrar los compuestos escribiendo el final del nombre con números romanos, la valencia de cada elemento, indicando el número de electrones de un átomo si gana o cede en el enlace químico. Los compuestos se nombran de esta manera: nombre genérico, más nombre del elemento específico, más el número de valencia. Recordemos que la valencia o el número de oxidación del oxígeno cuando está combinado actúa frecuentemente con -2, a excepción de los perióxidos, en cuyos casos actúan con número de oxidación -1, y el hidrógeno, que es frecuente, +1. Ejemplo: óxido de cobre 2. Y observa que en la formación de un compuesto los números de valencia deben sumar 0. Ejemplo: el KOH es el hidróxido de potasio. El número de valencia del potasio es 1, del oxígeno -2 y el hidrógeno es 1. Al sumarlo todo nos da 0. Aquí vamos a ver en esa tabla un resumen para el compuesto, cómo se nombra en cada uno de los sistemas. Para el primer compuesto, monóxido de azufre en sistemática, en stock óxido de azufre y en tradicional anhídrido hiposulfuroso. Vemos por ejemplo aquí más abajo en la tabla el monóxido de carbono para la sistemática, el óxido de carbono 2 para el stock y el anhídrido carbonoso para tradicional. Y así sucesivamente se pueden nombrar los compuestos en las diferentes nomenclaturas. Ahora, ¿cómo vamos a dividir los compuestos? Vamos a dividir en tres clases: en óxidos, en ácidos y en sales. Los óxidos resultan de la unión de un metal o no metal con el oxígeno. Se clasifican en óxidos básicos u óxidos metálicos y óxidos ácidos u no metálicos. Para nombrarlos podemos utilizar las nomenclaturas sistemática o stock. Aquí en esta tabla vemos un ejemplo de cómo se va a nombrar estos óxidos en nomenclatura sistemática a su izquierda y nomenclatura stock a la derecha. Vemos que en la nomenclatura sistemática, aquí este elemento se nombra trióxido de aluminio, y en la stock
óxido de aluminio 3. En la sistemática, ¿por qué es trióxido de dialuminio? Porque tenemos 3 oxígenos y 2 aluminios. Entonces la nomenclatura me dice que primero va el prefijo seguido del óxido del prefijo más el nombre del elemento. Y en la nomenclatura stock va el óxido de nombre del elemento y la valencia, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la comparación de cómo se puede nombrar cada óxido en diferente nomenclatura. En la nomenclatura tradicional, este tipo de nomenclatura nombra inicialmente la palabra óxido enseguida del elemento metálico teniendo en cuenta el número de valencia. Por ejemplo, para el primero, una sola valencia tenemos óxido de sodio y óxido de calcio. Para dos valencias tenemos óxido niqueloso, óxido mercurioso y para la mayor valencia tenemos óxido niquélico, óxido mercúrico. Igualmente para tres valencias. Para la menor valencia tenemos el óxido prefijo hipo más sufijo oso, óxido hipocromoso. Para la intermedia, óxido más sufijo oso, óxido cromoso y para la mayor valencia, óxido más sufijo ico. Ahora en cuatro valencias tenemos este ejemplo del óxido hipomanganoso, en la segunda valencia óxido manganoso, en la tercera valencia el óxido mangánico y en la cuarta el óxido permangánico. Óxidos metálicos son compuestos que se forman como consecuencia de la reacción entre un metal con oxígeno. Presenta un elevado punto de fusión. Esta reacción es la que produce la corrosión en los metales al estar expuesto al oxígeno del aire. Por ejemplo, magnesio más oxígeno nos da óxido de magnesio. Ahora vemos la representación molecular. Dos átomos, elementos de oxígeno y 2 de magnesio me dan la reacción. Ahora, óxidos no metálicos u ácidos. Estos compuestos son bajos en puntos de fusión que se forman al reaccionar un no metal con el oxígeno. Se denominan también anhídridos y muchos de ellos son gaseosos. Por ejemplo, carbono más oxígeno me da dióxido de carbono. La representación molecular es la siguiente. Ahora, cuando los óxidos ácidos reaccionan con el agua forman ácidos oxácidos. Ejemplo, dióxido de carbono más agua da un ácido carbónico. Aquí pueden ver también la representación molecular. Continuando con la nomenclatura, vamos a mencionar los ácidos. Los ácidos vamos a dividir entre oxácidos e hidrácidos. ¿Qué podemos decir ahora? Los oxácidos son sustancias constituidas por oxígeno, hidrógeno y otro elemento no metálico, con bajas temperaturas de fusión y de ebullición, y en general son solubles en el agua. Un ejemplo es el diagrama que usted puede ver en la parte izquierda de la presentación, y que es lo que conocemos como la formación del ácido sulfúrico. Continuando, vamos con los hidrácidos, que son unos ácidos que no contienen oxígeno. Es un compuesto binario formado por hidrógeno, un compuesto no metálico y un halógeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El nombre del compuesto formado hace referencia a la presencia de hidrógeno con el sufijo hídrico. Y aquí se puede ver la representación molecular, a su izquierda en la presentación. Ahora continuamos con las bases, que son compuestos iónicos formados por un metal y un elemento del grupo hidróxido. Se trata de compuestos ternarios, aunque tanto su formulación y su nomenclatura son idénticas a las de los compuestos binarios. ¿Cuál es la fórmula general? Pues decimos que es el tipo XOH al sufijo N, donde siendo N el número de iones igual que el número de oxidación del catión metálico, para que la suma total sea 0. Por ejemplo, óxido de magnesio más agua me da hidróxido de magnesio. A todas estas, ¿qué es el número de oxidación? Es la cantidad de electrones que tiende a perder o ganar un átomo en una reacción química con otros átomos, para poder adquirir estabilidad química. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones, o los comparte con un átomo que tenga la posibilidad de recibirlos, y será negativo cuando el átomo gane los electrones o los comparta con uno que tenga una tendencia a cederlos. Para establecer el nombre de los hidróxidos se utiliza la nomenclatura sistemática, la tradicional y la de Stock. Esos tres tipos vamos a describir en las siguientes diapositivas. La tradicional
comienza con la palabra hidróxido seguido del elemento teniendo en cuenta la valencia con la que actúa. Para un ejemplo, tenemos para una valencia hidróxido de magnesio. Para dos valencias, un ejemplo, tenemos el hidróxido platinoso y el hidróxido platínico. Para tres valencias tenemos, otro como ejemplo, el hidróxido hipocirconioso, el hidróxido circonioso y el hidróxido circónico. Para cuatro valencias, el hidróxido hipovanadoso, hidróxido vanadoso, hidróxido vanádico e hidróxido pervanádico. En la nomenclatura Stock, comenzamos con la palabra hidróxido, seguido del elemento metálico con la valencia del mismo en números romanos entre paréntesis. Por ejemplo, hidróxido de mercurio e hidróxido de estaño 2. En la nomenclatura sistemática se anteponen los prefijos numéricos a la palabra hidróxido. Por ejemplo, dihidróxido de berilio, tetrahidróxido de estaño. Por último, vamos a estudiar el concepto de sales. Se forman entonces por la unión de un catión metálico con diversos grados de oxidación o valencia positiva con un anión no metálico con grados de oxidación o valencia negativa. Aquí podemos ver dos ejemplos. La valencia negativa también puede provenir de un anión que contiene oxígeno. Un ejemplo es el ácido nítrico, que es HNO3. La nomenclatura de las sales, podemos decir que las sales se forman a partir del ácido y la base correspondiente. La reacción general de ácidos y bases. Ácido más base, entonces sal más agua. Para nombrar las sales, la terminación hídrico cambia por uro, oso cambia por ito e ico cambia por ato. Aquí podemos ver unos ejemplos. Ahora, sales aloideas o aluros resultan de la combinación de un hidrácido con una base, en la cual resulta como producto la formación de agua. Se mantiene en la norma de escribir primero el metal e inmediatamente el no metal. Se tiene en cuenta los números de oxidación para la escritura de la fórmula y para el nombre del compuesto. Aquí podemos ver unos ejemplos. Cómo está la fórmula, el nombre del compuesto para este tipo de sales. Ahora, los oxisales son sales que se caracterizan por la presencia de oxígeno y al resultar la combinación de un ion con un ácido con una base, pueden ser consideradas como sales neutras. En su fórmula se escribe de igual manera el metal y luego el ion proveniente del ácido oxácido, no metal y oxígeno. El número de subíndice que acompaña al metal proviene del número de hidrógenos del ácido. Aquí podemos ver ejemplos de cómo se escriben algunos oxisales. Ahora, sales básicas y ácidas. Las sales donde ocurren neutralizaciones parciales y que pueden presentar características ácidas o básicas debido a la presencia de iones multivalentes se conocen como ácidas o básicas según la presencia de H o grupos OH respectivamente. Las sales ácidas resultan de la sustitución parcial de hidrógenos del ácido por el metal. Su fórmula se describe como está representado en la figura. Ahora, para nombrarla se agrega la palabra ácido después del nombre del ion. Aquí podemos ver unas fórmulas y los ejemplos de algunas sales. De manera similar, podemos definir las sales básicas como el resultado de la sustitución parcial de los hidróxidos OH de las bases por metales. Su fórmula se escribe como está representado en la figura izquierda de la pantalla. Para nombrarlas se siguen las reglas para nombrar oxisales, pero se agrega la palabra básico entre el nombre del radical, del sal y el metal. Acá podemos observar algunos ejemplos. Con estos ejemplos damos por terminado el tema de hoy de nomenclatura y tabla periódica. Espero que les haya servido toda la información. Cualquier duda, comentarios, sugerencias, por favor, escríbemelos. Muchas gracias.